Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, estamos realmente complacidos, muy contentos de tener con nosotros a un invitado de lujo, de primer nivel, quien es el doctor Carl Siebe. Carl, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Gracias. Como ustedes saben, el tema de los volcanes, en particular del Popocatépetl, se puso en el primer nivel de todas las noticias hace aproximadamente 10, 15 días, porque tuvo un evento yo lo voy a decir, seguramente voy a decir una tontería, de un tremor arrojando mucha ceniza y algún material pétreo. Esto causó inquietud porque pues no se conocía, no se sabía bien cuál era el riesgo real en el que estábamos todos nosotros. Desafortunadamente las noticias no eran lo mejor que podíamos escuchar. Hay creo todavía un fuerte desconocimiento de qué son estos fenómenos de la naturaleza, de qué tipo son, cuántos hay, y por eso es que en esta serie de conversatorio, de ponencias más bien, que hemos titulado Erupciones y Sociedad, un binomio indisoluble, hemos tratado de proporcionarles a ustedes información física, científica de primer nivel, como es el caso actual, con su contexto social. Entonces, el día de hoy, como mencionábamos, el doctor Carl Siebe nos acompañará. Teníamos un título inicial que probablemente ya se modificó, Erupciones plinianas de hace 2000 años. El doctor Carl Siebe, déjenme decirles, tiene una amplia trayectoria dentro de la ciencia. Él es actualmente investigador titular C del Departamento de Vulcanología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Cursó su licenciatura y maestría en la Universidad de Tübingen, de la República Federal de Alemania, y su doctorado en la Arizona State University de los Estados Unidos de América. Tiene 2 estancias sabáticas, una en el Geoanálisis Group de Los Álamos National Laboratory de New Mexico, y la segunda en GeoMar, Universidad de Kiel, con beca de la Fundación Alexander von Humboldt, Alemania. Él ha cultivado a lo largo de su carrera científica, ha abarcado diferentes aproximaciones, no sé si se puede decir así, Carl, tú me corregirás, que van desde la geología a la vulcanología, la petrología, geoquímica, sedimentología, rasgos geológicos. Un aspecto interesante de su preocupación como científico ha sido la reconstrucción de la evolución geológica de los volcanes de edad reciente, en México. Ya verán ustedes ahora con su plática a qué se refieren los geomorfólogos, los vulcanólogos, cuando hablan de edad reciente. Parte de su preocupación es cómo se aplican estos conocimientos a la evaluación del riesgo volcánico actualmente y cómo mitigarlos. También ha participado en el desarrollo de laboratorios de sedimentología y microscopía del Instituto de Geofísica. Naturalmente, esta destacada labor científica, académica, le ha valido varios premios y distinciones, como el premio al desarrollo de la investigación del Research Development Award por parte de la Associated Students of Arizona State por su proyecto Petrología y Vulcanología ¿cómo se llaman estos? De los quarries, de los depósitos prehispánicos de obsidiana en el México central. También, asimismo, ha obtenido el premio al mérito civil en el estado de Puebla por la actuación en la contingencia en el volcán Popocatépetl. Asimismo, ha ocupado un impresionante número de cargos, todos científicos. Ha sido miembro del Comité Asesor sobre Riesgos Geológicos
del Sistema Nacional de la Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Ha sido miembro del Comité Asesor sobre el volcán Popocatépetl del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED, que depende de la Secretaría de Gobernación. Ha sido miembro del subcomité de la International Association of Volcanology and Chemistry del interior de la Tierra, que elabora los lineamientos de interacción profesional durante crisis volcánicas, que es algo que realmente nos ha preocupado a todos nosotros. Es miembro del comité de la International Union of Geodesy and Geophysics sobre megaciudades y riesgos naturales. Como ustedes verán, no solamente el interés por saber los aspectos, por supuesto, necesarios y fundamentales de la naturaleza de estos fenómenos, sino qué pasa cuando estos se dan, como en el caso nuestro, a un lado de una gran ciudad como es la Ciudad de México, y antes de nosotros, pues con la ciudad de Puebla y las ciudades cercanas. Él ha sido es actualmente secretario del Comité de la International Association of Volcanology and Chemistry, ya lo leí esto, de la Earth Interior para peligros volcánicos y mitigación de riesgos. Y por si fuera poco, no sabemos cómo le haces, Klaus, para tener tiempo de hacer tantas cosas valiosas. No sé de dónde sacaste ese currículum, está demasiado largo, vamos al grano. Pues me lo mandaron aquí las gentes del PUEC. No, y déjame presumir, porque no, o sea, el auditorio ya debe estar bostezando. Bueno, pues entonces, sin más trámite, Klaus, bienvenido y te dejamos en poder del micrófono. Muchísimas gracias, muy gentiles tus palabras. Entonces, pues sí, vayamos al meollo del asunto. Llevo 30 años laborando en el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica y eso ha coincidido casi con el tiempo que el Popocatépetl ha estado reactivado, y el día de hoy les voy a contar sobre nuestro último trabajo, un trabajo que está ahorita sometido a consideración en prensa, y es un trabajo que he realizado con un estudiante, Israel Ramírez, y con mi viejo colega, el doctor José Luis Macías, principalmente, pero también participó el doctor Böhnel de Juriquilla, de Geociencias en Juriquilla, o sea, todos de la UNAM. Y bueno, pues podemos pasar al primer... ¿a dónde debo? ¿Pueden ver la ponencia? No, todavía no. Voy. ¿Ahora la pueden ver? Sí. Muy bien. ¿Ahora lo ven en pantalla completa? Sí. Ok. Bueno, voy a hablar de una erupción pliniana, así las llamamos los geólogos. Hay distintos tipos de erupciones. Una la llamamos de tipo pliniana, que ocurrió en el Popocatépetl hace aproximadamente 2000 años. Y para ponerlos en perspectiva, les muestro estas fotos. Esta es una foto tomada desde el oriente del volcán, desde el pueblo de San Pedro Atlisco. Y este sitio está a 16 kilómetros del cráter. Aquí el depósito, esa erupción pliniana de hace 2000 años, nosotros informalmente la hemos llamado la Pómez Lorenzo, y así me voy a seguir refiriendo a ello. El depósito de la Pómez Lorenzo en este sitio alcanza un espesor de 50 centímetros y los fragmentos densos líticos alcanzan hasta 1 centímetro de diámetro. O sea, ustedes deben de imaginar, uno está aquí parado y empiezan a caer fragmentos densos de roca
de 1 centímetro de diámetro, o sea, es como granizo muy grueso, pero de piedra. Eso sería, pues obviamente, una erupción de mucho mayor magnitud a aquellas que hemos podido observar en las últimas casi 3 décadas. Aquí les muestro unas imágenes también del volcán, tomadas del mismo sitio, de la cima de la pirámide de Cholula. Y lo que ustedes pueden ver, esta es una pintura de Johann Moritz Rugendas, que data de 1831, y pueden ver que Cholula pues era un poblado muy pequeño en aquel entonces. Pueden ver que 100 años después seguía siendo un poblado muy pequeño, y esta es una fotografía más reciente donde pueden ver cómo esta planicie que nos separa de la pirámide y el volcán está siendo urbanizada, y el día de hoy pues viven ahí muchísimo más personas que hace 100 años. Aquí en este lugar, el depósito de la Pómez Lorenzo probablemente alcanzó 10 centímetros de espesor. Primero un poco sobre el marco regional. El centro de México es geológicamente muy activo, eso debido a que nos encontramos en una zona de subducción, es decir, aquí están chocando dos placas. ¿Pueden ver mi flechita? El pointer. ¿Sí se ve bien en sus pantallas? Sí. Ah, ok. Entonces, o sea, es una zona de subducción que se caracteriza por el choque de dos placas, la placa oceánica de Cocos con la placa norteamericana, y la placa oceánica está siendo subducida por debajo de la masa continental norteamericana, y eso produce los grandes sismos que generalmente tienen su epicentro cercanamente a la trinchera oceánica que vemos aquí. Tierra más adentro se encuentra un arco magmático asociado a este proceso de subducción, que es el cinturón volcánico mexicano. Este consta de pues una docena de estratovolcanes, así los llamamos nosotros, o volcanes poligenéticos, que están indicados aquí con triángulos negros. Por ejemplo, el volcán Ceboruco, o los volcanes de Colima, y aquí en el centro de México tenemos al Popocatépetl, y más hacia el oriente el Pico de Orizaba. Estos volcanes poligenéticos son muy longevos y se construyen a lo largo de miles de años, y contrastan con ellos los así llamados volcanes monogenéticos, que están aquí indicados con circulitos rojos. Los volcanes monogenéticos hacen erupción una sola vez. Un buen ejemplo de ello sería el Paricutín, y un ejemplo cercano a la Ciudad de México sería el Xitle. Estos volcanes normalmente son pequeños, por lo mismo que fueron producto de una sola erupción. Y lo que pueden ver es de que hay muchísimo más puntitos rojos que triángulos negros, y lo que también podemos ver es que no se encuentran distribuidos de manera homogénea, sino que hay zonas a donde hay muchos volcanes monogenéticos, como aquí en Michoacán o al sur de la Ciudad de México, en la Sierra Chichinautzin, que separa la Ciudad de México del Valle de Cuernavaca, por ejemplo. Y esta es una característica bastante específica del cinturón volcánico mexicano, la abundancia de volcanes monogenéticos, porque hay otros volcanes magmáticos asociados a este tipo de subducción, por ejemplo los Andes, a donde también existen volcanes monogenéticos, pero
son mucho menos frecuentes que en México. Ahora, algo que es de interés para los geógrafos y urbanistas es el hecho que el centro de México, además, está bajo un régimen tectónico de extensión, y eso ha llevado a la formación de depresiones tectónicas o fosas que generalmente están ocupadas por lagos y en nuestro caso lagos bastante someros como el de Chapala o el lago de Cuitzeo o el lago de Pátzcuaro o el antiguo lago del Valle de México que fue drenado, etcétera. Son someros porque la subsidencia tectónica va a la par de la sedimentación. Entonces, conforme se deprimen estas zonas, los sedimentos las van rellenando. Sin embargo, debido a la precipitación que en el sur del altiplano de México es más alta que hacia el norte, como ustedes saben, es una zona bastante árida, debido a ello, pues existen estos lagos y además un clima apto para la agricultura. Y esto distingue a esta región y por ello fue ya desde los tiempos más remotos una zona atractiva para el poblamiento humano, y es por ello también que a lo largo del cinturón volcánico mexicano se encuentre concentrada la población mexicana. O sea, no es una coincidencia esto, sino que tiene pues razones geológicas y climáticas el que eso sea así. Ahora, si nos vamos a la Cuenca de México y nos remontamos al periodo hace 2000 años, aquí marcamos en amarillo lugares que existían en aquel entonces. En aquel entonces aún no había realmente grandes urbes, sino que la población más bien estaba dispersa en aldeas, y también eso fue así alrededor del volcán Popocatépetl. También indico aquí la Sierra Chichinautzin al sur de la Ciudad de México, y en triángulos rojos, volcanes que han hecho erupción hace aproximadamente también 2000 y 1500 años antes de hoy. O sea, el Popocatépetl y su erupción hace 2000 años no es la única erupción que ocurrió en ese periodo del preclásico tardío, principios del clásico en el centro de México. Bueno, perdón. Mencionaba yo que la presente actividad del Popocatépetl se remonta al 21 de diciembre de 1994. Desde entonces, la actividad se ha caracterizado por la emisión periódica de ceniza y el emplazamiento de domos al interior del cráter. Y aquí pueden ver ustedes una imagen de esta clase de actividad que ocasionalmente ha depositado ceniza en la dirección en la que sopla el viento, que generalmente es hacia Puebla, pero ocasionalmente también hacia el Valle de México, y entonces ha pues afectado ahí algunos poblados, pero en realidad nunca ha pasado a mayores. Lo que quiero resaltar con esta foto, sin embargo, es que el cráter es muy grande, tiene aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, y obviamente no es el resultado de las pequeñas erupciones que hemos podido observar, sino de otro tipo de erupción capaz de excavar un agujero de esas dimensiones.
Entonces, una de las preguntas que surge es cuándo y cómo se formó. Aquí unas imágenes del cráter. Esta es en 1978. Déjenme mostrarles este accidente topográfico, el que está indicado aquí con la flecha, que es el mismo que esta imagen del año 2004. Entonces pueden ver que desde fines de 1994 hasta la fecha, el cráter se ha venido rellenando paulatinamente a lo largo de las múltiples erupciones que hemos podido observar, a donde generalmente se forma un domo que finalmente explota y entonces forma un pequeño cráter se forma un pequeño cráter dentro del cráter, como lo pueden ver aquí en esta imagen. Ahora, si nos alejamos un poco más del volcán, por ejemplo, en la zona de Paso de Cortés, y miramos los cortes en las carreteras, lo que observamos son depósitos de pómez que los geólogos llamamos depósitos de pómez pliniana. Entonces pueden ver una capa, aquí pueden ver esta aquí arriba, esta tiene 1100 años de haberse formado, y luego viene una que no se ve bien aquí porque está tapada por la hojarasca. Esa es la Lorenzo, que tiene aproximadamente 2000 años, y luego aquí abajo hay otra que le llamamos la Ocre, que tiene 5000 años. Y así se suceden estos depósitos, y entonces, si un geólogo ve eso, una superposición de estos depósitos de pómez pliniano tan grande, hay lugares a donde uno puede ver 40 de estos depósitos en un solo corte. Entonces sabemos que se trata de un volcán que generalmente o que típicamente es de tipo pliniano. ¿Pero qué es una erupción pliniana? Es un término geológico y hace alusión a que se trata de una erupción similar en magnitud y estilo a la que ocurrió en el Vesubio en el año 79 de nuestra era. Y esta erupción, como tal vez ustedes saben, destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano, que están localizadas en las inmediaciones del volcán, cerca del Golfo de Nápoles. Esta erupción fue descrita por un clásico latino llamado Plinio. De ahí se deriva el término pliniano, quien observó desde lejos la erupción, pero después, posteriormente, interrogó a testigos presenciales, etcétera, y puso todo esto en papel, y su relato ha trascendido hasta nuestros días. Entonces, digamos que es un documento muy importante, no solo para los historiadores, sino también para los geólogos, y de ahí se deriva este término de erupción pliniana. O sea, es una erupción similar en magnitud y estilo a la que ocurrió en el Vesubio en el año 79. Voy a tratar de definir mejor ahora qué es esto qué asunto es este de la erupción pliniana. Entonces, tenemos aquí una imagen del Vesubio y pueden ver, este es el cono actual del Vesubio. Es en comparación del Popocatépetl, un volcán bastante pequeño, apenas alcanza a lo mucho 1000 metros aquí sobre el nivel del mar, pero pueden ver aquí un accidente bastante pronunciado. Este es el viejo Vesubio, o sea, este es el borde del cráter del viejo Vesubio que existió hasta el año 79 de nuestra era, y ese volcán era obviamente bastante más grande. Si seguimos esta línea topográfica, su cima debe de haber estado por acá, y luego la ladera meridional bajaba por aquí. O sea, una gran parte del cono desapareció, y dentro del cráter que se formó
empezó a crecer a partir del año 79 el nuevo Vesubio, que es el que observamos el día de hoy. Aquí les muestro una imagen de la zona arqueológica de Pompeya. O sea, pueden ver aquí una ciudad con todas las de la ley, con avenidas, banquetas, edificios, algunos no solo de un piso, sino inclusive de 2 y de 3. Y ustedes tienen que imaginarse, todo es bastante grande esta zona arqueológica. Por cierto, es la más visitada en todo el mundo anualmente. No sé cuántos turistas vayan, pero es un lugar más visitado que las pirámides de Egipto o cualquier otra zona arqueológica que se les pueda ocurrir. Y aquí atrás pueden ver el Vesubio, o sea, está bastante cerca, y todo esto estuvo cubierto por un depósito de pómez pliniano. O sea, los arqueólogos tuvieron que excavar a través del depósito de pómez para que nosotros pudiésemos deambular por las antiguas calles de Pompeya como turistas. Aquí otra imagen para ponerlos en perspectiva. Pueden ver, aquí está Pompeya, aquí está otra zona arqueológica muy famosa, es Ercolano, y aquí pueden ver muy bien el cráter antiguo del Vesubio, que por cierto no se llamaba Vesubio, sino Soma. Vesubio llamamos solo al nuevo volcán que se formó a partir del año 79. Y ese nuevo volcán pueden ustedes ver cómo está ubicado dentro del cráter más grande, que es el que se produjo durante la erupción del año 79. Y alrededor están las planicies de Campania. De ahí vienen términos en español como Campirano y etcétera. Y es porque es una zona muy fértil que pues sirvió de granero a la ciudad de Roma. Y lo que también podemos ver en esta imagen de satélite es que amplias zonas severamente afectadas por la erupción del año 79 han sido repobladas y que el día de hoy hay ahí pues prácticamente, no recuerdo la cifra exacta, pero muchas miles de personas habitando las laderas bajas del volcán y también las planicies circundantes. Un depósito de pómez pliniano se ve así, o sea, la pómez es como la pómez que uno compra en el mercado para los callos. ¿Qué es esto? Esto esencialmente es una espuma de lava. La lava, el magma al ascender y llegar a la superficie está súper saturado de gases y al despresurizarse el magma, estos gases escapan del líquido magmático y prácticamente es como si eferveciera el magma, se forma una espuma, pero al formarse la espuma, cuando está en su proceso de formación, se petrifica. La viscosidad aumenta instantáneamente y se petrifica y entonces se fragmenta en miles de pedazos que son lanzados fuera del cráter en forma de una columna. Como esto tiene una temperatura muy alta, el magma al llegar a la superficie tiene fácilmente 1000 grados. Entonces esta mezcla de fragmentos de pómez, ceniza y gases calientes con temperaturas entre 800 y 1000 grados es más ligera que el aire circundante por su alta temperatura y por ello alcanza esta columna alturas muy altas y asciende hasta que su densidad, la densidad de esta mezcla, es igual a la densidad de la atmósfera circundante. Y a partir de entonces se empieza a distribuir horizontalmente y lo hará en la dirección del viento predominante. Es decir,
los fragmentos de pómez no caerán de manera circular alrededor del volcán, sino en una dirección preferencial que es la que dicta el viento que está soplando en ese momento. Ahora, ustedes quisiera explicarles estas imágenes. Si uno recuerden la imagen anterior, este es el depósito de pómez. Aquí pueden ver cómo escala una pluma. Esto es perfectamente deleznable. O sea, es fácil de excavar. Uno puede rascar y excavar con facilidad. Esto es lo que recubrió por varios metros a Pompeya. Cuando descubrieron que por debajo, eso apenas en siglos recientes, pero en el siglo XVIII, Nápoles se convirtió en un lugar de atractivo turístico para aristócratas ingleses que les gustaba llevarse souvenirs. Y entonces los campesinos de la región pues excavaban la pómez y encontraban artefactos arqueológicos que le vendían a los turistas, y al hacer esta clase de saqueos muchas veces se encontraban con huecos, y de estos huecos ellos pensaban, y dentro de los huecos un anillo de oro o una hebilla de un cinturón o unos aretes de alguna señora pompeyana, y ellos pensaban que se trataba de madrigueras de zorros o algún pequeño mamífero, hasta que a alguien se le ocurrió estos agujeros, cuando llegaban a uno de estos huecos, rellenarlos con yeso. Y esa técnica de rellenado con yeso trajo a la luz estos moldes. En este caso, con el tiempo, esa técnica la han depurado, ya no usan yeso, sino el material que usan los dentistas para tomarnos muestras cuando hay que reemplazar un diente o algo así. Y entonces con estos materiales más modernos que se amoldan con gran detalle al hueco, han salido estos moldes. Aquí pueden ver un perro, se puede ver su colmillo, por ejemplo, o inclusive su collar, o esta persona que se está tapando la cara. Estos fallecieron por asfixiamiento debido a flujos piroclásticos que precedieron la caída pliniana, y luego fueron sepultados sus cadáveres por la pómez y así quedaron preservados. Entonces, a lo que yo voy es que de los trabajos arqueológicos, los geólogos también hemos aprendido mucho sobre los detalles de estas erupciones. Aquí les muestro esquemáticamente lo que es una columna eruptiva pliniana. Nosotros hoy en día decimos que una columna eruptiva es pliniana cuando alcanza la estratosfera. La estratosfera es variable, varía de acuerdo a la latitud, pero lo que importa es que en la estratosfera hay vientos que están menos influenciados por las irregularidades topográficas y además soplan en direcciones más predecibles durante el año y son capaces de distribuir alrededor de todo el orbe las partículas finas de una erupción, y estas se pueden mantener en suspensión no solo por semanas y meses, sino inclusive años hasta regresar a la superficie de la Tierra. Entonces nosotros llamamos una erupción pliniana aquella donde la columna eruptiva alcanza la estratosfera y inyecta en ella grandes cantidades de material fino. Para su orientación, la estratosfera está bastante más arriba que las nubes más altas que ustedes puedan observar, o también que la altitud de crucero que normalmente tienen
los jets cuando cruzan, por ejemplo, el Atlántico o el Pacífico, que van, pues van normalmente alrededor de 10,000, 11,000 metros sobre el nivel del mar. Generalmente estas columnas eruptivas plinianas alcanzan entre 20 y 45 kilómetros de altura, la gran mayoría de ellas. Aquí pueden ver una foto de una erupción subpliniana. O sea, esta no alcanzó la estratosfera, pero se pueden observar algunas cosas bastante típicas. Esto es en Alaska, aquí pueden ver el volcán, es el volcán Redoubt, y pueden ver la columna pliniana y cómo cuando la mezcla de gas, pómez y ceniza alcanza la densidad del aire circundante, se empieza a expander horizontalmente en forma de yunque como esta, como podemos ver en esta foto, y eso lo está haciendo hacia la izquierda en nuestra imagen, porque hacia allá está soplando el viento. Aquí también vemos dos ejemplos de erupciones plinianas. Este es el monte Santa Elena en 1980, este es el monte Pinatubo en 1991. Estas fotos se lograron, uno, porque las erupciones ocurrieron de día, porque igual pudiesen ocurrir de noche. Y dos, porque el viento está soplando en la dirección en la que el fotógrafo está mirando. De lo contrario, estaría en la completa oscuridad y penumbra, envuelto en ceniza y pómez que le estaría cayendo encima. Entonces pueden ver cómo del lado opuesto del volcán está cayendo el material, mientras que aquí en la ladera superior no está cayendo prácticamente nada, aunque este sitio aquí que estoy indicando está muy cerca del cráter. De igual manera aquí, esto está en dirección en la que sopla el viento, por eso fue posible tomar esta fotografía. Aquí pueden ver el ejemplo del volcán Chichón en 1982. Son imágenes satelitales y también pueden ver la expansión de la ceniza y pómez en dirección a Cuba, porque esa es la dirección en la que estaba soplando el viento, y también pueden ver cómo estas nubes plinianas abarcan realmente zonas geográficas bastante amplias. Aquí otra vez una foto, esta que si no mal recuerdo también es de Alaska, que también ejemplifica el efecto del viento sobre la columna pliniana. Esta también es subpliniana, por cierto. O sea, está chiquita realmente. Ahora, cuando el suministro magmático cesa, estas columnas plinianas se colapsan por gravedad prácticamente en sí misma. Y entonces se generan los famosos flujos piroclásticos que pues sufren una aceleración desde la altura en la que caen, y por ello pueden alcanzar velocidades muy altas, fácilmente 200, 300 kilómetros por hora. Esa es una igualmente mezcla de pómez, ceniza y gases calientes. Usan la ladera del volcán como una especie de columpio, pero como son densas, al haberse enfriado, se vuelven densas. Son guiadas por la topografía y viajan principalmente a lo largo de los valles y barrancas que drenan el volcán. Y luego pueden llegar hasta las planicies circundantes, o sea, a distancias horizontales bastante grandes. No hay nada que uno pueda hacer para salvarse de esta clase de fenómeno más que no estar ahí. Eso es realmente importante. Uno debe no estar en el camino de un flujo piroclástico. Aquí un ejemplo del Chichón. Este es el pueblo de Francisco León, antes y después del paso de un flujo piroclástico. Y como pueden ver aquí en este círculo rojo, que es el mismo que se ve aquí arriba, solo quedó la cimentación
de esta antigua iglesia dominica. A mayores distancias, sobre todo en la dirección en la que sopla el viento, el material fino puede quedar suspendido durante muchísimo tiempo en la atmósfera y entonces hay una penumbra casi total. Esto es en Pichucalco, en Chiapas, después de la erupción del volcán Chichón. Y esto es en una base militar americana cerca del volcán Pinatubo, para que se den una idea de los efectos de una erupción pliniana. Esto a docenas de kilómetros de distancia. Cerca del volcán se depositan enormes espesores de material fragmentado, como se puede ver en esta foto, y en cuanto caen esto es una foto del volcán Pinatubo. El Pinatubo, las Filipinas, es una zona ecuatorial con clima tropical. No me acuerdo exactamente la precipitación, pero seguramente alrededor de 3,000 milímetros. Y después de cada lluvia se tuvo que rehacer el drenaje del volcán y erosionó fuertemente los depósitos recién creados. Y eso da entonces origen a los famosos lahares o corrientes de lodo. Lahar es una palabra indonesia, significa córrele, y estos lahares son canalizados también por las barrancas que drenan el volcán en las partes, en las laderas altas y mediales del volcán son muy erosivos, y en las partes distales, en las planicies, producen entonces los depósitos. Estas fotos son para ejemplificar esto. Esto es en las planicies que circundan al Pinatubo. Pueden ver los dos techos de esta construcción, y después del paso de varios lahares, que aquí no son erosivos sino deposicionales, la superficie del terreno subió varios metros, sepultando todo. Hay que decir, estos lahares no son como el agua, aunque tienen la apariencia a primera vista, sino que son mucho más densos que el agua. Como es una mezcla de sedimento y agua, llegan a alcanzar densidades de hasta 2, a diferencia del agua, que tiene una densidad de 1, y por lo tanto también tienen propiedades mecánicas muy distintas. Y ahora vamos al Popo. Ahí hemos, a lo largo de los últimos años, estudiado a varias de estas erupciones plinianas con mayor detalle. El cono actual del Popo se formó a partir de la erupción pliniana que produjo la Pómez Blanca. Eso fue hace 23,500 años. O sea, el cono del Popo que ustedes ven desde Paso de Cortés apenas tiene 23,500 años de haberse formado, y esta erupción tuvo una magnitud de 5. Existe en la vulcanología una escala que indica las magnitudes de las erupciones, que es más o menos análoga, se pretende ser análoga a la escala de Richter, para orientar a los neófitos. Entonces, una magnitud de 5 es en un orden de magnitud más grande que una de 4, esa es en una escala logarítmica, y una de 6, entonces 100 veces mayor que una de 4, etcétera. Entonces lo que hemos tratado de hacer es, con la misma metodología, no solo determinar las edades de las distintas erupciones, sino también su magnitud y las alturas de las columnas, etcétera,
y hemos estudiado a varias de ellas con gran detalle, y hoy les voy a hablar aquí de la Lorenzo, que ocurrió hace 2000 años. Si alguien se interesa en los detalles vulcanológicos, con mucho gusto, si me manda un email, le puedo mandar los artículos pertinentes. Pero aquí, para solo mencionar, aquí en esta imagen se muestran las isopacas de 10 centímetros de cada una de estas erupciones que hemos estudiado. ¿Qué significa isopaca? Significa líneas de igual espesor del depósito de pómez. Entonces, cada una de estas líneas elipsoidales que ven aquí encierra un depósito que hacia adentro de esta elipsoide tienen un espesor mayor a 10 centímetros y fuera de él menor a 10 centímetros. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta verde, que es la erupción que produjo la pómez blanca hace 23.500 años. El viento soplaba hacia el sur, dispersó los materiales en esa dirección y esta es la isopaca de 10 centímetros. Mientras que la Tutti Frutti es una erupción la más violenta de todas, de las que hemos estudiado. Esa ocurrió hace 14.000 años y el viento soplaba en la dirección en la que hoy está la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México ese depósito alcanza 10 centímetros. Y luego otra que estudiamos, esta de hecho es la primera que estudiamos, la Ocre, de hace 5.000 años aproximadamente. Esa fue de una magnitud bastante menor, de solo 4. Y la Lorenzo también es similar en sus dimensiones, es esta azul. Aquí el viento soplaba hacia el oriente, donde hoy está la ciudad de Puebla. Y sobre esta, la azul, que en comparación con la Tutti Frutti y la blanca, pues es bastante más pequeña. Sobre esa hablaré ahorita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros vamos de paseo, y medimos en tantos puntos sea posible el espesor del depósito, y además tomamos medidas del máximo clasto lítico, por ejemplo, pero también del máximo tamaño de pómez. Y si medimos muchísimos puntos, podemos entonces, en base a eso, hacer nuestro mapa de isopacas, o sea, de líneas de igual espesor, y con ello luego podemos, si sabemos además la densidad de la pómez, calcular el volumen que fue eruptado, y con lo del máximo tamaño de líticos, con física newtoniana y balística, podemos determinar la altura de la columna. O sea, a partir de qué altura fue disparado en dirección horizontal nuestro lítico denso, y entonces, dependiendo de la altura, también va a ser la distancia horizontal que alcance, para decirlo en palabras más llanas. Obviamente el asunto está un poco más complicado, como se los acabo de mencionar, pero en sí ese es el principio, y no hay mayor misterio detrás de todo ello. Pero lo que sí podemos ver es que cerca del cráter, o sea, aquí en las laderas donde está Tlamacas, lo que predomina es esta superficie, que es una ceniza negra, la ven aquí, y si uno excava, lo primero que uno encuentra son unos depósitos de pómez muy, muy potentes, y resulta todos son de la erupción que ocurrió hace 1100 años, que es la Pink, que no es de la que les voy a hablar. Uno tiene que excavar bastante más para llegar a la de hace 2000 años, y eso lo hicimos aquí. Esta es la Pink. Todo esto es la Pink de hace 1100 años, o sea, la rosita, así la llamamos, y debajo viene la Lorenzo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí este señor está frente al depósito Lorenzo. Aquí hicimos una excavación de 6 metros de profundidad. Aquí podemos ver el máximo lítico. Resulta que uno lo tiene que reensamblar como rompecabezas. Esto nos da una idea de la velocidad con la que impactó el sustrato, porque al impacto con el sustrato se fragmentó en
varios pedazos. Lo mismo con la pómez. Esta pómez que tenía un diámetro de 20 centímetros, la podemos volver a reensamblar como rompecabezas y lo que parece ser un diámetro de 5 centímetros, en realidad si uno lo reensambla, resulta que es de un tamaño de 20 centímetros. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta y por lo que les acabo de decir, que la última erupción pliniana tan solo ocurrió hace 1100 años y produjo la Pómez Pink, cerca del volcán escasean los afloramientos de la Pómez Lorenzo porque todo está cubierto por muchos metros de espesor de la Pómez Pink. Sin embargo, a distancias medianas del volcán abundan afloramientos a donde es más fácil medir el espesor de la Lorenzo porque el espesor de la Pink pues es menor y entonces es más fácil excavar a la profundidad y al nivel de la Lorenzo. Eso se muestra aquí. Aquí pueden ver, es el típico aspecto de la Pómez Lorenzo y pueden ver que no nada más son fragmentos de pómez, sino también fragmentos de guijarros líticos. Esos nos interesan a nosotros, sus dimensiones, para estimar la altura de la columna. Bueno, ahora pasando a por qué es particularmente interesante esta erupción. Es particularmente interesante porque ocurrió cuando ya había bastantes habitantes alrededor del Popo, o sea, hace más de 2000 años, y el primero en descubrir que había bastantes, o el primer, digamos, científico en descubrirlo y en ponerlo en papel, porque los campesinos ya lo sabían desde hace cientos de años o siempre lo han sabido, es el señor Seele. Publicó en 1973 un pequeño artículo a donde describe cerca de Nealtican estos depósitos. Aquí lo pueden ver a él. Aquí pueden ver el depósito de la Pómez Lorenzo y a donde él describe surcos agrícolas y además que observó variado y numerosos artefactos arqueológicos. Entonces a él fue el primero en dar a conocer esto. Más tarde ha habido dos arqueólogas, las doctoras Plunkett y Uruñuela de la Universidad de las Américas. Ellas han hecho pues excavaciones más sistemáticas de esas de tipo rescate arqueológico, y a ellas les debemos la mayor cantidad de información arqueológica de esta zona de Tetimpa que está entre San Nicolás de los Ranchos y Nealtican. Y aquí pueden ver la flecha, esta indica la Pómez Lorenzo. Han descubierto gran cantidad de unidades domésticas, bueno, un sinnúmero de cosas, y muy interesantes. Les recomiendo leer sus artículos. Bueno, en realidad no los quiero seguir aburriendo con estos asuntos geológicos. Lo que sí les puedo decir es que el demonio, como siempre, está en el detalle. Entonces hemos hecho literalmente cientos de columnas estratigráficas para correlacionar bien los depósitos. Hemos hecho igualmente cientos de fechamientos de radiocarbono y así hemos podido reconstruir no solo la secuencia eruptiva para los últimos 25,000 años, sino también varias de estas erupciones en mayor detalle, ¿sí? En el caso, ahora les voy a hablar de algunas particularidades de esta erupción que lo distingue de otras, de esta erupción Lorenzo. Esta, inmediatamente después de la fase paroxismal que produjo la Pómez, produjo un campo de flujos de lava, que es el campo de flujos Nealtican. La lava está directamente sobre la Pómez, no media ningún suelo ni ningún horizonte retrabajado entre ambos. O sea, forman parte de la misma erupción, una erupción que inició de manera muy explosiva y luego se tornó
efusiva y produjo este campo de lavas. Encima está la Pómez Pink, que se formó 1000 años después. Sí, aquí la pueden ver indicada con esta fecha. Estas son las isopacas de la Pómez Lorenzo. En rojo pueden ver la extensión de los flujos de lava de Nealtican. Esos esencialmente fueron emplazados sobre un desierto de Pómez humeante. O sea, ya, porque muchas veces me preguntan, ¿y los flujos de lava pueden llegar muy lejos? Sí, pues sí pueden llegar muy lejos, pero en realidad el mayor peligro no son los flujos de lava. En este caso, el flujo de lava llegó cuando ya en realidad no había nada que destruir, porque ya todo estaba sepultado por la Pómez. Y lo que pueden ver muy bien es que el viento definitivamente soplaba hacia el oriente en dirección prácticamente hacia Cholula y Puebla, y pueden ver que también muchos de los poblados que existen el día de hoy ahí pueden ser afectados por, si esto se llegase a repetir, por varios docenas de centímetros de Pómez. Estas son las así llamadas isopletas, o sea, estas son líneas de igual máximo diámetro del lítico denso. Es decir, por ejemplo, aquí en este pueblo de San Nicolás de los Ranchos, hemos podido medir máximo diámetro 4.5 centímetros. Si esto cae de 30 kilómetros del cielo sobre tu automóvil, te puedes imaginar cómo se verá, por no hablar de otros objetos o partes del cuerpo. Entonces, eso es realmente importante conocerlo. Por ejemplo, aquí en Nealtican, 1.9 centímetros, 1.5, etcétera. Bueno, esto ya es algo más técnico. Esto es para mostrar, en realidad esta Pómez Lorenzo es bastante homogénea de la base hacia la cima, aunque los líticos aumentan hacia arriba, ¿no? En amarillo es el porcentaje de Pómez del depósito y las otras partes del pastel son los distintos tipos de líticos. Entonces pueden ustedes ver que hay una ligera variación de la base a la cima, y esta es el tamaño de grano de los distintos niveles a cierta distancia del volcán. Esto nada más para ejemplificar la clase de trabajos que hacemos. Además, hemos hecho análisis químicos. Estos son los análisis químicos que corresponden estos en verde, a la Pómez de la erupción Lorenzo. Estos son rojos, son los de la lava Nealtican, y pueden ver que en términos generales son muy similares a las Pómez de otras erupciones. En general, el Popocatépetl produce lavas sus productos son bastante homogéneos en composición entre andesitas y dacitas. Ahora, con respecto a la altura de la columna de la Pómez, pueden ustedes ver aquí en nuestros diagramas que en este diagrama, de acuerdo a él, alrededor de 25 kilómetros de altura, y de acuerdo a este diagrama, alrededor de 28 kilómetros de altura. Lo cual, dadas todas las incertidumbres que todo el método tiene, es bastante coincidente. Entonces, ese es, digamos, el número que manejamos para la altura de la columna de la erupción Lorenzo. Aquí una tablita a donde comparamos datos de las distintas erupciones del Popo que hemos estudiado. Entonces podemos ver que la Pómez Blanca tiene 3.5, la fase pliniana, 3.5 kilómetros cúbicos, mientras que la Lorenzo solo 0.4. O sea, hay un orden de magnitud de diferencia. Con respecto a la altura de la columna, podemos ver que la de hace 14,000 años, la que llamamos la Tutti Frutti, esa sí obtuvo una altura considerable, 44 kilómetros, mientras que la Lorenzo tan solo 28 kilómetros. Estos datos son comparables porque los hemos obtenido todos con el mismo método. O sea, o están
en caso de que estén sesgados, lo están igual de sesgados todos. Pero para fines de comparar la magnitud, entonces no afecta realmente los detalles del método usado. Además, les puedo decir que lo hemos hecho usando los números más conservadores posibles, ¿sí? Ahora, con respecto al fechamiento de esta erupción, en este gráfico se muestran todos los fechamientos de carbono 14 de estratos relacionados a esta erupción que han sido publicados tanto por otros como por nosotros. Y pueden ver que el rango es muy grande, muy variable, o sea, es imposible, mediante el método de fechamiento de carbono 14, determinar la edad de un evento que solo duró unos cuantos días en el caso de la fase pliniana, o semanas y meses si uno incluye el emplazamiento de lava y los lahares. Fechar esto con precisión histórica mediante el método de carbono 14. Porque muchas veces la gente cree que si dice ahí la erupción ocurrió hace 2100 años, que esa cifra es como si estuviéramos hablando del año 79 después de Cristo, como lo formuló el señor Plinio en sus escritos. No es así. Quisiéramos tener esa precisión, pero con el método de carbono 14 no es una aproximación, pero sí podemos decir con toda certeza que ocurrió hace 2000 años, más o menos 100 años, aproximadamente, ¿sí? Pero, o sea, esos son 200 años el rango son en total unos 200 años. Un historiador va a decir, esto es un dato bastante pobre. Sin embargo, el doctor Böhnel también aplicó el método paleomagnético sobre las lavas, de las que sabemos que fueron emplazadas directamente después de la Pómez, y a él le salió también algo que está dentro de nuestro rango. Sin embargo, bueno, o sea, está dentro de nuestro rango, pero está en los 100 años antes de Cristo. Existe la posibilidad, en teoría, de precisar la edad. Uno sería por dendrocronología, o sea, midiendo los anillos de árboles muy antiguos. Sin embargo, en el caso de la erupción Lorenzo no se puede, porque los pinos más antiguos que se han encontrado en el Ixta y en el Popo, o sea, en esos anillos de crecimiento, una catástrofe ambiental como una erupción quedaría registrada, siempre y cuando el árbol la sobreviva, obviamente. Sin embargo, todos los árboles que se han encontrado en ambos volcanes, en el bosque de pinos, no alcanzan más de 300 años, e inclusive estos ahuehuetes que se encuentran en las planicies cercanas tampoco alcanzan mucho más de 1000 años. O sea, la dendrocronología en nuestro caso no nos ayuda, pero un método que sí es promisorio es el de los núcleos de hielo de las masas polares de Groenlandia y también de la Antártida. Aquí o sea, recientemente en las últimas décadas se han hecho varias perforaciones a través de las masas polares del hielo. Esto sobre todo, ahí se deposita entonces la nieve, año con año la nieve, que se va compactando en el glaciar y se transforma en hielo, y uno puede contar cada una de esas capas anualmente, y en algunas de ellas encuentra uno cenizas, y si no cenizas, al menos capas ricas en compuestos de azufre que provienen precisamente de erupciones plinianas. Entonces, muchas de estas cenizas o capas con compuestos de azufre han podido ser
químicamente asignados a una erupción particular. Ahora, nuestra suposición es, y eso también lo sabemos por modelos atmosféricos, una erupción pliniana del Popo sí tiene el potencial de depositar tanto ceniza muy finas, a eso le llamamos criptotefra, como compuestos de azufre en las capas de Groenlandia. Que algún día, en uno de estos picos que se han observado ahí, lo podamos asignar químicamente a la erupción del Popo. Yo creo que eso será posible probablemente en el transcurso de la próxima década, y entonces podremos definir con mucho mayor precisión la edad de estas erupciones que arqueológicamente son de interés. Ahora, con respecto a los depósitos de lajar, esos quizás representen uno de los aspectos más interesantes de las erupciones plinianas. Los valles circundantes al Popocatépetl, el sustrato consiste en casi todos lados de esta clase de depósitos, que son depósitos de lajar. Ahí pueden ver los pequeños fragmentos de pómez, y muchas veces estos lajares contienen material arqueológico empotrado. Entonces lo hemos encontrado aquí, ven depósitos de lajar en la base del cerro donde están las ruinas de Xochitecatl y de Cacaxtla. Estas son unas ruinas al sur de la ciudad de Puebla, se llaman Totimehuacán. Pueden ver aquí una terraza de lajar, que medio sepultó una pirámide. Esto es cerca del aeropuerto de Puebla. Entonces hemos podido, y estos también los hemos fechado, las hemos podido correlacionar con los depósitos primarios en el volcán, pero son tan amplias estas zonas afectadas por los lajares que no hemos podido ir a todos lados. Entonces, colegas hicieron modelación de emplazamiento de lajares en el Popo. O sea, se lo tienen que imaginar de la siguiente manera. Imagínense que sobre esta ladera aquí del Ixta o esta del Popo caen algunos metros de depósito pliniano, como vieron, eso es friable, luego llueve y esto todo se va a la planicie. Esta es la planicie de Puebla y lo inunda todo. Y estos lajares, aquí está el Popo, aquí está el Ixta, descienden del volcán por estas barrancas que son completamente insuficientes por los volúmenes que bajan. Y son insuficientes porque no solo llevan la precipitación en sí, sino un lajar típicamente consta de 90% de material sólido en suspensión del agua. O sea, una lluvia torrencial prácticamente tiene un volumen mucho más grande de lo que tendría normalmente debido a que incorpora todo ese material. Entonces, las barrancas existentes son insuficientes para conducir ese material, y cuando llegan a la planicie se salen del cauce e inundan lateralmente toda la zona. Y ese es el origen de esta planicie, ¿sí? De las planicies que circundan a los grandes volcanes, su origen es de origen lajárico, y normalmente después de cada erupción pliniana, el sustrato sube en poco tiempo 2 o 3 metros en promedio. Y estas son imágenes de uno y el mismo sitio en las planicies del volcán Pinatubo en las Filipinas. Aquí pueden ver esta intersección de este camino con este cauce, que es la misma de este camino con este cauce y de este camino con este cauce. Y estas fotos fueron tomadas desde un helicóptero en fechas distintas. Entonces pueden ver que es un proceso gradual. Vino el primer lajar, se salió del cauce e inundó acá. Esta parte no quedó afectada, aquí también hay casas todavía.
vinieron los siguientes lahares y paulatinamente cada vez van inundando más áreas. Aquí ya inundó más, pero pueden ver que partes de este poblado todavía siguen en pie. Entonces no es que, o sea, inundan amplias zonas, pero no por completo. Va a haber, siempre van a quedar algunas islas ahí de zonas que no fueron afectadas. Pero lo que hay que tomar en cuenta es, curiosamente también, a pesar de que es una zona densamente poblada, ahí en las Filipinas, muy pocas personas fallecieron a causa de los lahares. Normalmente pudieron ponerse a salvo. Sin embargo, hay que ver muy claramente que amplias zonas de cultivo quedaron sepultadas debajo de estas masas y no pudieron ser reutilizadas el siguiente año ni los siguientes 3 o 4 años, sino hasta varios años después. Y si uno vive de la agricultura, pues uno no puede aguantarse las ganas de comer por 5 años y este proceso produce entonces pues una migración forzada a otras regiones a donde les puedan dar al menos durante algunos años refugio antes de que puedan volver a regresar a sus zonas de cultivo originales. Y este mapa en ese sentido es significativo. Nos muestra aquí la isopaca de 10 centímetros de la Pómez Lorenzo y en amarillo las zonas inundadas por lahar, y pueden ver que esas realmente son zonas muy, muy amplias y de las que podemos decir que deben de haber forzado a miles de personas a emigrar. ¿A dónde? Pues quién sabe. Lo que sí podemos decir es de que después de esta erupción tan grande del Popocatépetl, fue cuando surgieron realmente ya las primeras grandes urbes en esta región mesoamericana, como lo son Teotihuacán, el Cholula, aquí cerca del volcán, pero también en la cuenca de Cerdán Oriental está la zona de Cantona. Entonces, al menos esa es mi hipótesis, que estas urbes no crecieron solo por la reproducción de sus propios habitantes, sino también por la inmigración de las zonas aledañas al volcán Popocatépetl que fueron afectadas por esta gran erupción. Y finalmente, lo que ya había yo mencionado al principio, en siglos subsiguientes también hubo 4 erupciones aquí en la Sierra Chichinautzin. 2 de ellas, el Chichinautzin y el Gumento, ocurrieron muy alto en la sierra y prácticamente, o sea, es poco probable que hayan afectado a muchas personas. Sin embargo, esta del grupo de volcanes Chicomulco y la del Xitle definitivamente afectaron zonas más amplias aquí en el sur de la cuenca que posiblemente hayan forzado a estas personas también a migrar a otros lugares, por ejemplo, hacia Teotihuacán. Bueno, eso es lo que quiero mostrar aquí en esta imagen, a donde se muestra la escala de tiempo mesoamericana que tenemos al final del preclásico, esta erupción tan grande del Popocatépetl, y en los siglos subsiguientes hubo varias otras erupciones en el centro de México que, aunque no tuvieron esa magnitud, seguramente algún efecto también deben de haber tenido. Y bueno, entonces tal vez es posible que entre el crecimiento de estas grandes urbes durante el clásico y la erupción del Popocatépetl haya una conexión. Sería interesante, pues, estudiar todo esto para conocer los detalles y cómo fue esa conexión concretamente. Como les mencioné, bueno, Cuicuilco es supuestamente es la primera urbe del Valle de México. Esa fue afectada por el volcán Xitle, o sea, de eso no cabe duda.
y como les mencionaba, la Gran Pirámide de Cholula fue construida después de la erupción Lorenzo. Entonces es posible que muchos de los pobladores que antes vivieron de manera dispersa en estas planicies se hayan nucleado o haya habido aquí un centro de nucleación de población en la zona de Cholula. Y lo mismo es posible que haya ocurrido en Cantona, al menos eso es mi hipótesis, y pues ahí también han encontrado muchos de estos huehueteotls o dioses del fuego, quizás tengan algo que ver este dios con los volcanes. En todo caso, lo que quisiera yo enfatizar es, perdonen, que esta erupción Lorenzo seguramente tuvo un gran impacto y que nuestros estudios en general durante las últimas décadas han podido documentar que el vulcanismo ha formado parte integral de la historia o de la formación del paisaje del centro de México y en consecuencia ha influenciado profundamente el desarrollo de la civilización mesoamericana en uno de sus principales polos, que es aquí el centro de México. Sus complejas repercusiones en la producción de alimentos, estrategias de resiliencia, patrones de asentamiento, creencias religiosas, expresiones artísticas, etcétera, tal vez no parecen muy obvias a primera vista, pero no tenemos duda que deben de ser más profundas de lo que generalmente asumimos. Y esto de que no sean tan obvias, quizás tenga que ver con la escasez de erupciones durante el periodo de nuestras singulares y particulares vidas, donde nuestros ancestros inmediatos no han experimentado una erupción pliniana y evidentemente nadie nos ha contado directamente y entonces se ha perdido en la memoria inmediata. Sin embargo, desde el punto de vista de un geólogo, podemos afirmar que sin duda en el centro de México algún día volverá a haber una erupción pliniana y en consecuencia, lo quiero decir aquí de manera un tanto eufemística, tendremos tiempos interesantes. Y lo que quiero realmente subrayar es que es importante proseguir de manera programática con el monitoreo del volcán, modernizando las técnicas continuamente y que las poblaciones cercanas al volcán desde luego deben de tener planes de contingencia actualizados también y lo que también me parece muy importante es que hay que implementar legalmente, de una manera legalmente vinculante, el uso del suelo para seguir construyendo zonas altamente vulnerables. Y bueno, con eso me despido y obviamente todo esto que les conté no es producto solamente de mi trabajo. Han participado varios estudiantes de doctorado, por ejemplo, el doctor Giovanni Sosa hizo un estudio de la erupción Tutti Frutti, la doctora Arana hizo un estudio de doctorado de la Pomesocre y así puedo seguir mencionando a muchos. Y además hemos recibido de manera pues casi ininterrumpida financiamiento de la UNAM, del CONACYT y de muchas otras instituciones. A todos ellos nuestro profundo agradecimiento y a ustedes quiero agradecer su paciencia. Muchas gracias. Por el contrario, Klaus, muchísimas gracias a ti. Creo que nos has dado un panorama verdaderamente amplio del tema que nos convoca, que nos preocupa aquí. Si tienes algunos comentarios, yo los voy a pasar tal como están y luego, si me lo permites, te haría yo algunas preguntas. No sé si ustedes también de nuestros asistentes a la sesión
quieren hacer algún comentario, pregunta, ya saben, levantan la manita. Y hay en Facebook también están participando, Klaus. Entonces te comento, mira, Juan Preciado te pregunta, primero te felicita, gran conferencia, y pregunta, ¿existe forma de saber si las erupciones plinianas de este estratovolcán, supongo que se refiere al Popo, fueron precedidas por eventos eruptivos similares o erupciones vulcanianas, estrombolianas? Aquí dice peleanas, pero supongo que serán plinianas. Sí, no, se llaman peleanas. Viene de la montaña Pelé en la Martinica. Ok, Es entonces correcto. dice, o fue un evento similar al de los volcanes Pinatubo, Chichonal. No lo sabemos con exactitud. En el caso de la Lorenzo no lo sabemos. En el caso de la Pink sí, sabemos que hubo eventos que lo precedieron porque hemos encontrado los depósitos. En el caso de la Lorenzo no le subyace a la Pómez ningún depósito indicativo de ello. Sin embargo, las arqueólogas que han estudiado la zona ahí de Tetimpa, ellas documentan que el abandono de esta población dispersa fue gradual y que primero se llevaron sus cosas más preciadas y que lo que hoy en día uno encuentra sobre todo son utensilios de uso cotidiano como para hacerse la comida y cosas así. O sea que ya estaban como alertados y el mismo volcán pues debe de haberlos alertado de que algo estaba ocurriendo ahí y ya estaban atentos. Eso es lo que la información arqueológica permite interpretar. Generalmente la mayoría de las erupciones son precedidas por algún tipo de actividad. El problema, o sea, eso se lo he dicho así de manera un poco coloquial, para darme a entender, ¿verdad? Pero si ustedes me lo permiten, es como si, no sé, un grupo de amigos se junta una vez al mes a ver el fútbol y a tomarse unas cervezas. Y entonces toman 2 o 3 cervezas y generalmente en eso queda y después cada quien se va a sus casas. Sin embargo, tal vez algún día agarran una borrachera. Entonces, lo que empezó con unas inocentes cervezas, ocasionalmente termina en borrachera. Y desde el día que eso ocurrió, pues las esposas están así como, ay, estos días se van otra vez a ver el fútbol. Y así estamos nosotros con el Popo. Cada vez que hay un incremento en la actividad, generalmente no pasa a mayores, pero no existe ninguna certeza de que algún día sí sea así, es de que esto siga, o sea, perdónenme, no hay certeza de que siempre sea así. Algún día, y de eso hay certeza también, algún día sí va a haber una erupción de mayores dimensiones y por eso es que cada uno de estos episodios, aunque se torne aburrido, a veces hay que seguirlo con gran detenimiento. Claro, y como tú mencionas, estar al pendiente de las medidas de prevención que se deben de tomar, albergues, ¿cómo se Sí, llama? o sea, no hay que bajar la guardia, ese es el dilema. O sea, muchas veces, pues la gente, sobre todo la que vive cerca del volcán, Sí. ya se llegan a aburrir, otra vez lo mismo, ya vienen a dar la lata, pero no es por demás, que se lo tomen en serio y que tomen conciencia de que eso es lo que en realidad hay que hacer y que, porque algún día, y este es el problema, no sabemos cuándo, puede ser en 20 años, puede ser en 500, puede ser en 1000, lo que sí sabemos es que sí va a ocurrir, porque eso es lo que ha hecho el Popo durante los últimos 500,000 años. Entonces no hay ninguna razón para creer que deje de ser como es, ¿verdad? Así es.
Muy bien. Klaus, aquí también hay varias preguntas. Te las paso para que el público también lo conozca. Dice alguien que se firma como PIF-AS. Dice, ¿se dan también flujos piroclásticos en erupciones donde el cráter está bloqueado? Y otra pregunta de Flavio Leiva, quien participó en la elaboración del mapa de peligros del volcán Citlaltépetl 2001, menciona que según el programa de vulcanismo global, solo existen 36 eventos en el historial eruptivo, pero solo hay un registro con BEI5. La verdad es que no entendí bien la pregunta. Sí, yo tampoco la leí directamente. Según el programa de vulcanismo global, no sé cuál es ese programa. Es un catálogo que tiene la Smithsonian Institution. O sea, ellos tienen un catálogo de todos los volcanes que existen, o de los que se conocen, y de las erupciones conocidas, o de las que hay algún tipo de documentación. A veces esa documentación es bastante precisa, de algunas erupciones, y de otras es algo un tanto vago. Pero no sé exactamente a qué se refiere con las 36. 36 eventos. ¿A dónde? ¿Eventos a dónde? Parecería, como dice que es global, parecería, no sé si Flavio quiere comentarlo aquí, parecería que se refiere a 36 eventos en la historia, no sabemos si es de Mesoamérica, como tú lo has mencionado. Sí, o sea, no me queda muy clara la formulación. Sí, puedo participar, doctor Klaus. Sí, con mucho gusto. Sí, mira, en el programa del vulcanismo global existe un historial eruptivo de 36 eventos, de los cuales solo hay un registro de una erupción pliniana con un BEI de nivel 5. Las demás son de 4, de 3 y la mayoría de 2. Sí, la del Krakatoa, esa es seguramente de 6, por ahí debe de estar. Sí, pero me refiero del historial eruptivo del Popocatépetl. Ah, sí, bueno, es el historial eruptivo del Popocatépetl, apenas lo estamos empezando a conocer. Ok. Y lo que yo puse en la lista son las erupciones de las que, debido a que cada una de ellas se le ha dedicado prácticamente una tesis doctoral completa, tenemos realmente datos confiables. Muy amable, gracias. Porque, o sea, ir a tomar todos esos puntos y excavar trincheras no es algo de que uno pueda hacer de un día para otro, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, si ahí se mencionan 36 erupciones, sepa el diablo de dónde las hayan compilado. Gracias, doctor. Sí. A ver, hay una manita levantada, Laila, Estefan. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, súper interesante la charla. Yo, un poco como introducción, yo no soy científica dura, pero estoy haciendo un doctorado en geografía, cosas de geografía urbana y regional. Y lo que a mí me llamó la atención es que es una pregunta más en términos como prácticos, en la práctica de la investigación, digamos. Es que veía que, por supuesto, me parecía como muy evidente como estos, digamos, diálogos que hay con la historia, ¿no? En muchos elementos que usted iba comentando a lo largo de la exposición. Pero quería preguntarle si también en su experiencia ha mantenido diálogo con otras... pues con otras, digamos, otras profesiones. Estoy pensando ahorita, pues obviamente, bueno, desde la geografía creo que es como muy evidente también, pero de pronto con el urbanismo, como con la parte económica, ya que comentaba el caso, por ejemplo, este caso que nos mostraba las fotografías y todo el tema de la agricultura, cómo se tuvieron que desplazar, los impactos y todo eso. ¿Qué tanto hay un diálogo en lo que ustedes estudian o lo que usted estudia junto con ese equipo con estas otras disciplinas? Y bueno, esa era mi pregunta y de nuevo muchas felicidades, súper interesante el ciclo y su exposición. Sí, entiendo. O sea, yo he tenido diálogo con un sinnúmero de personas, de todo tipo de profesiones, que se han acercado a mí para hacerme preguntas, que va desde el director de la Cruz Roja de Puebla
que me pregunta, oiga, ¿usted cómo es la tracción de los vehículos sobre la ceniza suelta? Nos vamos a quedar, si tuviésemos que ir a rescatar a alguien, nos vamos a quedar ahí empantanados. O de otra persona que también me preguntó, oiga, ¿y los teléfonos celulares con esa densidad de ceniza todavía funcionan? Desde el director de finanzas de la Volkswagen Norteamérica, en Detroit, con oficinas en Detroit, que también quiere saber ciertas cosas y con base a eso, entonces decidir si van a poner otra fábrica aquí o mejor allá o qué sé yo. O sea, de todos los giros hemos tenido, nos han abordado. Y pues sí, uno tiene toda clase de conversaciones e interlocuciones y obviamente se me ocurren muchísimos temas que todavía vale la pena explorar a mayor detalle y que en realidad son desconocidos. Las respuestas no existen todavía, ¿sí? O sea, se queda uno un poco balbuceando. Y pues con el tiempo las preguntas iniciales que se han formulado pues se van respondiendo. Pero solo se logra pues mediante esta clase de conferencias, ¿verdad? Yo no sé, entre el público tal vez haya alguien que se le ocurra una buena pregunta y que luego decida él seguirla. Nosotros, yo sí, esencialmente yo soy de la opinión zapatero a tus zapatos. Y yo llevo 30 años dedicándome realmente a detalles de las erupciones para tener realmente datos duros y no estar ahí, como medio en el aire. Y hemos invertido muchísimo tiempo. Yo el día de hoy, yo ya no puedo andar ahí a 5,000 metros de altura. Yo ya, mis épocas de alpinista ya pasaron, pero pues sí, he visto muchos afloramientos, ¿verdad? Y muchas veces uno ve detalles en algún afloramiento que uno no entiende y que luego hasta se te olvidan, pero que luego cuando alguien te hace una pregunta, hasta te vuelves a acordar, ah, sí, tal vez es como lo que vi en aquel sitio. Y así, ¿no? O sea, es un proceso. El aprendizaje es un proceso y involucra, pues, a todos. Muy bien. Una pregunta de Angélica Fernández, muy directa y muy precisa. ¿Cuál es el tipo de erupción más violenta que ha ocurrido en México y en dónde tuvo lugar? Bueno, estas erupciones plinianas son realmente muy violentas. Geológicamente, en el Terciario ha habido erupciones tan violentas que estas del Popo son, no son nada en comparación, ¿no? Las que formaron las ignimbritas de la Sierra Madre Occidental, por ejemplo, o sea, erupciones de calderas. Nosotros aquí en el territorio nacional tenemos muchas calderas, pero todas no son, digamos, holocénicas. El Holoceno son los últimos 12,000 años de manera burda. O sea, geológicamente ayer, o más bien hace unos minutos. Y en estos últimos 12,000 años sí ha habido múltiples erupciones plinianas, similares a la que acabo de describir. En los últimos 2,000 años, sabemos que han ocurrido al menos 2 en el Chichón, al menos 2 en el Popo, ya van 4, una en el Ceboruco, ya van 5, y puede que otras 2 por ahí que ahorita no se me ocurran, ¿sí? Eso al menos en los últimos 2,000 años. Entonces eso ya nos da, al menos en el territorio nacional, no es algo tan escaso, ¿sí? Ok. Muy Y bien. ahora decir cuál de ellas haya sido la más violenta, tal vez la del Ceboruco hace 1,000 años.
pero son más o menos del mismo orden de magnitud. ¿1000 años? Hace 1000 años ocurrió, sí. Ok. Bueno, pues no veo más manos levantadas, tampoco preguntas ni en el chat. De la gente que nos sigue por Face, les agradecemos su participación. A quienes nos acompañan aquí en el Zoom también, vemos nombres muy ya conocidos de nuestras sesiones. A todos ustedes, muchas gracias. Pues Klaus, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañes, tal vez de esto último que estamos hablando de diálogo con otras disciplinas, podríamos tener más adelante un coloquio con otros colegas, como decía Laila, con historiadores, antropólogos, tal vez tu hipótesis del crecimiento de ciudades precolombinas por migraciones, no únicamente, ¿cómo se llama?, por cuestiones económicas, sino, como lo mencionas, ¿no?, de las erupciones. Yo creo que es la primera vez que lo escucho, pero no me suena nada descabellado. Tu mención a que sí ha tenido o tuvo que ver en algún momento con la cosmogonía del dios del fuego que existe en muchas de las religiones precolombianas, pues también es digno de tomarse en cuenta. Entonces, pues eso nos deja ya tarea sobre la mesa. Klaus, muchas gracias por todo. Y bueno, si hay algo que se quedó en el tintero que quieras decir por última vez, y si no, pues nos vemos aquí la próxima. No, al contrario, no tengo más que palabras de agradecimiento porque me hayan considerado participar en su seminario, y bueno, estoy para servirles, y quien desee entablar contacto conmigo, esté interesado en estos temas, me puede contactar por correo electrónico con mucho gusto. Pues muy bien. Bueno, pues para todos ustedes, los invitamos a que el miércoles de hoy en 15 días sería la última conferencia de este ciclo que va a dar nuestra colega Mélida sobre un volcán de Managua y ya más desde el punto de vista socioeconómico del de riesgo para una ciudad como es la ciudad de Managua. Entonces, a todos ustedes los esperamos aquí dentro de 15 días, 5 de la tarde, por la misma liga de Zoom. Pues, Klaus, nuevamente, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días.